Doctor Luis Francisco, ¿por qué se genera una incontinencia fecal? ¿Cuáles son esos antecedentes ¿Cuál es la de una causa? persona? Realmente son muchas, pero digamos las principales son las siguientes. Número uno, sí o sí, los partos vaginales que hayan tenido problemas. Ustedes han escuchado que a veces los partos tienen que extraer a los bebés porque de pronto venía muy grande o porque venía en una posición anómala. Ese tipo de instrumentación, o cuando se desgarran y le tienen que hacer algunos puntos allí en el periné, entonces el esfínter se altera. El esfínter, digamos, para que la gente sepa, son un par de músculos que son como dos abrazaderas que siempre están cerrados y hacen que a uno no se le salga el popó. Su función natural es estar cerrados, pero cuando se rompen porque están al lado de la vagina en el momento del parto, ellos ya no pueden cumplir esa función de cerrar. Entonces la persona pierde ese sello y empieza a escapar. Esa es, digamos, la causa número uno. El envejecimiento también lo puede hacer, pero hay otras causas, que son los daños de los nervios que están allí en la pelvis que controlan tanto la orina como la materia fecal. Ese nervio se llama nervio pudendo. Y ustedes lo van a ver, por ejemplo, en los hombres, porque la mayoría de los hombres cuando empezaban a tener una edad mayor, la próstata empieza a aumentar de tamaño, también empiezan a haber problemas en la orina, y esos nervios, como se comparten, empiezan a afectarse y la persona empieza a tener problemas también de incontinencia fecal. Una causa también frecuente son las enfermedades de la cabeza, Parkinson, Alzheimer, las demencias en general, o inclusive algunos medicamentos que toma la gente para algunas enfermedades psiquiátricas pueden ocasionar esto. ¿Por qué? Porque ese tipo de medicamentos causan alteraciones en la conducción neurológica. Y como les contaba al principio, estos músculos siempre tienen que estar funcionando. Y si en algún momento los nervios se desconectan, ellos empiezan a... Se relajan, correcto, y empieza a haber el problema. Y para eso no existe ejercicios como hablan con la incontinencia urinaria, que controlar. ¿Existe o no existe ejercicio? Claro que sí. Sí existe eso y muchas cosas más. Lo primero es identificar cuál sería como el patrón o la causa originaria de todo esto. Algunas cosas necesitan cirugías, pero algunas cosas se pueden modificar y de verdad responden muy bien. Las se llaman terapias de reentrenamiento anorrectal o biofeedback. En esas terapias lo que se hace es que se le ayuda al cuerpo a que tome conciencia nuevamente, no solo de tener que tener el ano cerrado, sino saber reconocer qué es lo que tiene que hacer. Ejemplo, cuando somos bebés, un bebé al principio se hace popó solito y a medida que va creciendo la persona va mejorando el sistema neurológico y de esa manera se logra un control. Y a pesar de que nosotros nunca pensamos en ello, ese control es, el cerebro interpreta cuando llega gas, materia fecal al recto y dice, tengo ganas. Pero uno decide el momento, el lugar y lo que va a pasar. Es más, uno es capaz de predecir cuando la materia fecal es sólida o cuando es diarrea, que uno a veces se siente enfermo, uno dice, no, tengo que irme al baño porque voy a tener un accidente. Claro. Eso se va perdiendo con el paso del tiempo o inclusive con estas condiciones y todo eso se logra reentrenar con esas terapias. Si bien es cierto que esto puede ayudar, en algunas otras personas no va a ser suficiente. Algunas van a necesitar algunas cirugías que hacemos para reconstruir el ano y en otras inclusive utilizar tecnologías que funcionan muy bien cuando están bien indicadas, que se llama neuromodulación sacra, que es instalar un marcapasos que se pone por debajo de la piel, es un marcapasos de unos 3 o 4 centímetros, imperceptible para la persona, y ese marcapasos reemplaza esa función y la persona puede volver a tener continencia. Increíble. ¿A qué está conectado? ¿Al cerebro? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hace? Lo conectamos a la columna. Nosotros lo que hacemos es que a través de unos filamentos que son súper delgados, unos cables pequeños, eso se hace casi con la persona despierta y anestesia local, obviamente en cirugía. Nosotros instalamos estos electrodos dentro de la columna, hacemos unas pruebas para verificar cuál es el voltaje, la frecuencia y todo esto, y posteriormente se ponen debajo de la piel. Él tiene un chip autónomo que recuerda esta función y la persona no tiene que pensar nunca más en eso. Qué maravilla. Por supuesto, funciona para un grueso de pacientes.